one-piece bathing suit made of something white. The water made it transparent. I told him I didn't want to swim in it, but he just grabbed me by the hand and dragged me into the water all the way, and I came out looking nude. Well, that fine mind of yours gets pretty repulsive at times. It's not what you told me on the train. Now you're gonna throw that up to me. You know, you can be pretty wonderful at times. Come on, partner. Why don't you kick off your spurs? I don't mind making a fool of myself over you. Well, I mind. I feel embarrassed for you. Feel embarrassed? But I can't live on this way. Now, you agreed to accept that condition. I know I did, but I can't. We'll think of something somehow. Whatever way we can. We'll have such wonderful times together. Just the two of us. What is it? You make a very excellent cup of tea. Elizabeth Taylor, la otra reina de Inglaterra. Probablemente Elizabeth Taylor sea la estrella de cine más famosa de cuantas aún viven. Tiene en su haber más de 70 películas y ganó 2 Oscars, pero también se la recuerda por sus 7 matrimonios, sus diamantes, sus enfermedades y su extravagante estilo de vida. En ocasiones, esta actriz de gran talento nacida en Londres, pero educada en el antiguo sistema de estudios de Hollywood, ha pasado desapercibida entre todos los titulares. No obstante, fueron los 7 primeros años de su vida en Londres los que decidieron su carrera. Right, Martha, your recitation, please. I was born in London. Nací en Londres en 1932. Well, it was sort of Vivía a las afueras, en Hampstead, en una calle fantástica en forma de media luna, entre Hampstead Heath y Wildwood Road. Así que era como estar en el campo. Allí tuve mi primer caballo, una yegua. Con ella aprendí a montar a pelo en Inglaterra, pero tuve que dejarla ahí cuando estalló la guerra. No obstante, fueron los años más felices de mi infancia, porque me pasaba los días montando a caballo y asistiendo a la escuela de ballet de Madame Bacán. Ella organizaba un concierto para la familia real todos los años. Y cuando yo tenía 3 años, me escogió entre todas las niñas de mi clase para interpretar el número en solitario. E hice mi juego de pies y todo eso, y mi saludo de mariposa, y me aplaudieron. Esa fue la primera vez que sentí en mis oídos el sonido de los aplausos. Y me quedé paralizada. Wouldn't you like to go to America and act in the cinema? You mean live here? Leave school and Donald and everybody? And mine and the pie? Oh, they'd take the pie along. They want him, too. Might be fun for us to go and see me doing things in the pictures. Los amigos de los padres de Elizabeth les aconsejaron que se marcharan de Inglaterra para escapar de la guerra. La familia regresó a los Estados Unidos, se estableció en Beverly Hills y allí fue donde su padre conoció al productor Sam Marsh, quien tras oír hablar del acento inglés de Elizabeth le hizo una audición para la película de la Metro La Cadena Invisible. Salí ahí, me metí en el papel y empecé a hablarle al perro. She doesn't seem well, Grandfather. Poor Lassie. Pobre Lassie. Poor Lassie. Poor girl. Me dieron el papel y rodamos mis escenas en 2 semanas. You've let her go. That's what she's done. She's let her go. She's going toward south, Grandfather. She's going toward Yorkshire. By Jove, child, I believe you're right. Y luego me hicieron un contrato por 18 años. Our daughter's famous. Famous. There's fortunes of money in this. Tenía mucha imaginación y simplemente me sumergí en aquel mundo. Fue fantástico.
Pero sería su siguiente película, Fuego de Juventud, de 1944, la que haría de Elizabeth una destacada nueva estrella. No era más que una niña. Tenía 7 años. Y recuerdo que incluso en aquel momento me deslumbró el extraordinario color de sus ojos, mezcla de azul y de violeta, su pelo tan negro, sus pecas y la coloración natural de sus mejillas. Era la muchachita más espléndida que había visto en mi vida. Strange. Not dignified to be polite when you're in love. Velvet, you're too young to understand some things. Have you ever really felt keen about anything? Trabajamos en unos platós increíbles donde rodábamos escenas de exteriores, aunque en realidad los decorados estaban construidos a cubierto. Aquella vez rodamos en el plató 27 de la MGM, que era enorme. Allí habían levantado todos los edificios, creaban la luz del día de forma artificial. Hacía mucho calor y los aspectos físicos del rodaje resultaban sumamente incómodos. Su madre siempre estaba en el plató. Habían pasado mucho tiempo viviendo fuera del país como yo, así que compartíamos esa experiencia. You mean you're sniveling for a boy? You brought me home for that? Velvet. De su interpretación se desprende una gran sensibilidad, pero no es solo una preciosa niñita o una actriz infantil muy afectiva. Hay algo más en su interpretación, y su gran calidad radica en su madurez, en su profundidad emocional, y creo que en su caso había nacido para esto. He's a gentle one. I'll just call him Pie. Oh, you're a pretty one, Pie. You didn't mean to run away. You're a wizard, Velvet. May I ride him, Mr. E? Ride this horse. Oh, please let me ride him. Al convertirse en una joven estrella, Elizabeth tuvo que compaginar su carrera con los estudios necesarios para una muchacha de su edad. Para que pudiéramos continuar con los estudios desde el plató, pusieron a nuestra disposición una habitación bastante pequeña y oscura y un tutor. Lo mínimo que podías estar allí eran 10 minutos, así que tenías que almacenar varios datos en tu mente durante esos 10 minutos para luego salir a escena e interpretar tu papel. Después regresabas, lo retomabas donde lo habías dejado y a continuación volvías a salir para sumergirte en tu personaje. No era fácil y no entiendo cómo no nos convertimos todos en un puñado de esquizofrénicos, aunque lo cierto es que muchos de nosotros lo éramos. Tienen una gran inteligencia emocional y creo que de algún modo comprendió que había llegado el momento de dejar a un lado todas aquellas cosas pueriles para convertirse primero en una actriz adolescente y después en una actriz adulta. Cuando empezó a perfilarse como una sofisticada actriz, no le costó demasiado esfuerzo realizar la transición, porque la MGM estuvo allí, apoyándola en todo, durante aquellos años que podrían haber sido un complicado periodo de desarrollo. Ignoro si en realidad lo fueron, lo cierto es que jamás lo vimos, porque de repente surgió Elizabeth. Allí estaba. Seguía teniendo un contrato y la productora le dio nuevas historias, de modo que alzó el vuelo como un encantador pájaro. Tras tomar parte en varias películas como estrella infantil, Elizabeth había crecido, por lo que ya no podía interpretar papeles de niña. Y con tan solo 17 años, un lugar en el sol la consolidó como una gran estrella adulta. Hello. Hello. I see you had a Miss Van Hughes. Yes, it was. Why all alone? Me gustaba actuar, pero no me lo tomaba en serio. Y no me lo tomé en serio hasta que trabajé con Montgomery Clift en Un lugar en el sol, que es una de mis películas preferidas. In blue? I'm just fooling around. Maybe you'd like to play. Oh, no. I'll just watch you. Go ahead. Yo seguía moviéndome por el plató y volviéndolos a todos locos, haciéndoles reír y comportándome como una tonta y todo eso. Pero cuando vi a Monty preparándose, pensé, Dios mío, no todo consiste en divertirse.
Y creo que fue entonces cuando le miré por primera vez y comprendí lo mucho que se involucraba en lo que hacía. Ponía todo su ser. Comenzaba a temblar y no podía parar incluso después de que el director dijera, corten. Su sudor era de verdad. Y pensé que hasta entonces solo habíamos estado jugando a actuar. Cliff dio origen a lo que yo denomino una cierta pureza realista en la interpretación. Luego llegó Brando. Entonces, James Dean todavía no era un actor. No tenía suficiente experiencia, aunque sí un gran instinto. Y después vine yo, lo que ayudó un poco. Pero en el origen estaba Cliff. Solía llevarme aparte a Monty y decirle, Monty, no te hagas esto a ti mismo. Tienes que relajarte una vez terminada la escena. Y le abrazaba. Entonces solo tenía 16 años. Creo que celebré mi 17 cumpleaños en la película, pero a veces parecía que era mayor que él. Sin embargo, observando su intensidad, aprendí a no permitir que aquello acabara conmigo. No obstante, no era un juego. Tenías que sentirlo en el estómago, sentir una revolución en el estómago. Son un par de personas muy bellas, a las que la cámara trata muy bien en los primeros planos, y pueden compartir su intensidad emocional y su pasión con gran facilidad ante una cámara. A él su preparación, fuera cual fuera, le dio acceso a algo que podía usar como interpretación. Ella conseguía lo mismo mediante una especie de instinto natural. En los ensayos nunca lloraba. ¿Para qué malgastar las lágrimas? No obstante, participaba en ellos, pero no se juega con las emociones así como así. El estómago se te vuelve del revés, y a veces es muy difícil pararlo, de modo que esperaba y luego, de alguna manera, me convertía en otra persona. No sé cómo, porque nunca recibí una clase de interpretación. Creo que Elizabeth es una actriz instintiva. Se crió en un mundo muy vinculado con la interpretación. En su infancia y su juventud siempre estuvo en contacto con la interpretación. Y se aprende mucho observando, escuchando y mirando. Todos somos como esponjas. En primer lugar, sabes que en un plató estás completamente seguro. Sabes que el equipo está ahí para cuidarte, que las luces se colocarán de forma que disimulen tus defectos, y sabes que el director, si confías en él, y Elizabeth generalmente trabajó con buenos directores, te protegerá y evitará que quedes como un completo imbécil. Si eres un actor del más alto nivel, por así decirlo, sabes que si te rindes y dejas de ser tú mismo, sobre todo en un primer plano, el público verá tu alma, y Elizabeth era consciente de ello. I'll go on loving you for as long as I live. Love me for the time I have left. Maybe. Okay. Pero de él emanaba tanta energía, de sus ojos, de su cuerpo, que imagino que era como sentarse cerca de una silla eléctrica. Seems like we always spend the best part of our time saying goodbye. Creo que estaba trabajando con un actor al que apreciaba muchísimo. Y en mi opinión, la química que había entre ambos en aquel momento era muy real. Y funcionó increíblemente bien. Creo que ambos
sin decírselo, comprendían muy bien el precio que hay que pagar por poseer el don de la belleza que la naturaleza les había concedido. Entonces el señor Cliff tuvo aquel desgraciado accidente y hubo que sujetarle la mandíbula con alambres. Aquel fue el principio de su declive, por así decirlo. Un día, tras salir de mi casa, tuvo el peor accidente que he visto en mi vida. Fui la primera en llegar al lugar y le saqué la cabeza del salpicadero. La tenía metida en el volante. Quizás no debía haberle tocado. Pero la cabeza se le estaba hinchando cada vez más y para entonces ya casi estaba al nivel de sus delicados hombros. Entonces abrió los ojos. Los tenía de un rojo brillante y en contraste su azul natural parecía aún más azul. Tenía el aspecto de un extraterrestre. Intentó decir algo y yo le pregunté, ¿qué pasa, cariño? ¿Qué ocurre, cielo? No era capaz de articular, pero al final conseguí entenderle. ¿Podría sacarme los dientes?, me decía. Y es que tenía 2 dientes delanteros clavados en la lengua, por lo que le resultaba muy difícil hablar. Así que se los quité. La ambulancia llegó 45 minutos más tarde. Fue una pesadilla. Ignoro por qué Elizabeth mantuvo unas relaciones tan largas y excelentes con hombres homosexuales. Algunos entraron en su vida a través del trabajo. Compartió cartel con James Dean, con Montgomery Clift y con Rock Hudson, de los que sabemos que fueron gays. Es una amiga muy leal y cuando cuentas con su amistad, sabes que está al 100% contigo. Les quería de verdad. Rock y Jimmy no se gustaban demasiado, y yo siempre estaba tratando de mediar entre ellos para que se hicieran amigos. Nuestras casas formaban una especie de triángulo. Estaban en una ciudad muy pequeña llamada Marta, en Texas, donde rodamos casi toda la película. Y era como si todo el mundo entrara en ese triángulo, pero ellos dos intentaban evitarse. You always did look pretty. It's pretty now, I got enough to eat. Wait a minute. Ah, you're touchy, Vic. You're touchy as an old cook. You should have shot that fellow a long time ago. Now he's too rich to kill. En Gigante observamos a la perfección su técnica interpretativa con 2 actores completamente distintos. Uno era Rock Hudson y el otro James Dean. Hudson procedía, al igual que ella, de la escuela de Hollywood de intérpretes formados para ser estrellas de cine, para convertirse en estrellas y tener una cierta imagen. James Dean, en cambio, era más bien un actor de método, y ella adaptaba de forma excelente su interpretación y también su persona a ambos estilos, y sin embargo se las arreglaba para conservar su propio carácter de una manera coherente. Y creo que eso es bastante notable. Mr. Benedict's riata is one of the largest of them all. Oh, really? Well, just how large is that? Around 500,000. 595,000 acres, to be exact. I'd call that quite a parcel. How many acres did you say, Mr. Benedict? He said 595,000 acres, Mama.
and you should see the greedy look on your face. When are you going to get married, Jen? Don't you need somebody to help you with this kind of responsibility? Well, now, when I get some time to look around, I'll go back east and Maryland, places. Say, you got any good-looking sisters back there? Might be interested in some poor people. Money isn't all, you know, Jeff. Not when you got it. Al ver a Elizabeth Taylor y a James Dean interpretando juntos la escena en la que están tomando el té en esa casucha, lo que se ve es a una mujer educada en el sistema de estudios, acompañada por un joven actor errático. When you say other people, what do you mean? Queda patente su habilidad para defenderse con él y su habilidad innata para crear la clase de trasfondo para el que él ha sido creado. But your situation is so different. You're a working man. Well, that's something I'm going to try to fix. Sentías que su persona desprendía una gran intensidad. A veces venía a mi casa por la noche y nos sentábamos a charlar hasta las 3 de la mañana. ¡Qué juventud! Porque luego teníamos que estar en el plató a las 7. Me confió cosas que solo se le cuentan a un gran amigo. No les gustaría saberlo. Pero antes de que finalizara el rodaje, James Dean murió en un accidente de coche. Tenía 24 años y Gigante solo era su tercera película. En cierto modo, creo que Elizabeth sentía una exquisita compasión por las personas que se consideraban inadaptadas. Eso no significa que lo fueran, pero si ella pensaba que lo sentían así, siempre estaba ahí para ellos. ¿De dónde surgió ese sentimiento? No lo sé, porque ignoro si ella se sentía fuera de lugar siendo tan bella. Es posible que al ser tan hermosa y al tener tanto talento, pensara que no encajaba en ningún sitio. Lean on me, baby. You got a nice smell about you. Was your bath water cool? No. I knew something make you feel cool and fresh. Alcohol rub. Cologne. No thanks. We'd smell alike, like a couple of cats in the heat. En el momento en que se enciende la cámara, algo pasa en mi interior y tiro de todos mis recursos. Pero cuando es un ensayo, mi mente sabe que no es definitivo. Y algunos directores y actores, como Paul Newman, evidentemente iban a Richard Brooks y le decían: Richard, ¿eso es así? ¿Es todo lo que va a dar? Y Richard decía: no pasa nada, Paul. Espera y verás. Maybe I got rid of Skipper. Skipper went out anyway. I didn't get rid of him at all. Creo que las primeras tomas siempre son las más sinceras, las más espontáneas. Haces las cosas tal y como te vienen a la cabeza y nadie puede pararte porque estás rodando. Y si no les gusta, se repite. Pero tienes la sensación de estar viviendo una aventura, la descarga de adrenalina que se siente al ser esa persona, al ser fiel a esa persona, a lo que haría, no a lo que harías tú, sino a lo que haría ella. Isn't it an awful joke, honey? I lost you anyway. En 1957, tras casarse con Nicky Hilton primero y después con el actor inglés Michael Wilding, Elizabeth contrajo matrimonio con el productor de La Vuelta al Mundo en 80 días, Mike Tadd.
quien ejerció la mayor influencia en su vida. Mike Todd era un bólido que lo aplastaba todo a su paso. Un empresario, una persona muy emprendedora que podía hablarte de cualquier tema. Era divertido, desenfadado y muy aventurero. Y se enamoró perdidamente de Elizabeth. Mike Todd fue como una válvula de escape para ella. Había estado completamente controlada y dominada por su madre primero y luego por la MGM. Y de repente ese hombre dijo, vámonos, y la sacó de todo aquello. Se la llevó a un mundo propio. Y pese a que quizás intentara controlarla y dominarla, creo que le ofreció esa sensación de libertad. Una vida que era como un maravilloso torbellino de emociones. Y siempre que una muchacha joven y rica se casa con un hombre mayor, también rico, solemos mostrarnos un poco cínicos. Well, Liz, I'm quoting you now. You once said you had the mind of a child in a woman's body. Am I right? That was when I was 15, yes. Oh, I see. Well, I was wondering, since you've been married to such a mature man of the world as Mr. Todd, you feel you've matured somewhat now? Well, I hope so. Otherwise, I'd be slightly retarded, wouldn't I? As some of you know, I'm married to a girl who's a few years my junior. As a matter of fact, she's a few years my junior's junior. Se suponía que durante el rodaje de La gata sobre el tejado de zinc, Elizabeth y Mike Todd se desplazarían hasta Nueva York en su avión privado, pues él iba a recibir un premio en esa ciudad. Pero de repente, Elizabeth enfermó. Tenía neumonía y 39 de fiebre. Y por supuesto los médicos dijeron que no podía volar. Tuvieron que rodar sin mí. Me dieron antibióticos y de todo. Pasó una semana, pero la fiebre no bajaba. Así que Mike dijo, tengo que irme, mi amor. La ceremonia es mañana y tendremos que repostar unas 3 veces. Estuve despierta toda la noche y nos dijimos adiós 5 veces. Bajaba las escaleras y volvía a subir para abrazarme y despedirse nuevamente de mí. Lo hizo 5 veces. A las 6 de la mañana del día siguiente, la puerta se abrió y mi secretaria y mi médico entraron en la habitación. Yo grité. No puede ser. Pero sí, estaba muerto. El hombre que tanto había significado para Elizabeth Taylor había muerto tras solo 414 días de matrimonio. Fui a verla varias horas después de saber que Michael había perdido la vida en un accidente de avión. Y la encontré bebiendo un zumo de naranja con vodka. Estaba muy enfadada con Dios. ¿Cómo te explicas lo que ha sucedido? Decía, ¿por qué no iba yo en ese avión? ¿Por qué no he muerto con él? ¿Por qué tuvo que irse? Estaba furiosa con Dios. Pese a su dolor, Elizabeth tenía que cumplir su contrato con el estudio y regresó al plató de La gata sobre el tejado de zinc. Me dieron 2 semanas libres porque había empezado a tartamudear terriblemente. Pero cuando hablaba con acento sureño, lograba deshacerme de ese tartamudeo. Y después de permanecer 2 semanas con mi cuñado y mi cuñada, regresé al trabajo. Se suponía que esa tenía que haber sido mi última película, pero ellos me dijeron, no. Tenemos otro proyecto para ti, Una mujer marcada. Yo les respondí que aquello no podía ser, que había llegado a un acuerdo con Mike, a un acuerdo de caballeros, pero ellos me contestaron, ahora Mike está muerto y tienes que hacer esta otra película. Así que terminé La gata e hice Una mujer marcada con una pistola en la sien. No le dirigí la palabra al director durante todo el rodaje. Era un director de método y siempre decía,
Toma como punto de partida esta referencia para hacer esto. Y terminé ganando un Oscar por mi papel. This year there were many magnificent performances by actresses. The envelope, please. Elizabeth Taylor. I don't really know how to express my gratitude for this and for everything. I guess all I can do is say thank you. Thank you with all my heart. Fue mucho más que irónico. Era para morirse de risa. Cuando vi la película en una sala de proyección, ¿puedo decir un taco? Escribí con barra de labios como lo hizo Gloria en el espejo. Esto es una mierda. Disculpen mis palabras. It's Alexandria at Pinewood. El rodaje de Cleopatra comenzó en 1960, pero debido al mal tiempo y a la delicada salud de Elizabeth, tuvo que suspenderse. Al año siguiente se reanudó, aunque en esta ocasión en Italia. Se necesitaron más de 2 años y medio para completar esta producción, que se hizo famosa no solo por ser la película más cara de todos los tiempos, sino por el $1.000.000 que cobró Elizabeth por trabajar en ella. Taylor as Cleopatra, Siren of the Nile. Fui la primera persona que rompió la barrera del sonido, por así decirlo. Pero ahora que hay gente que cobra $20 millones por película, lo mío no es más que una simple anécdota. Ella no quería hacer Cleopatra, por eso pidió $1 millón. Pensó que no aceptarían. Joan Collins sí deseaba hacer ese papel, pero creo que a Elizabeth le daba igual. Si el público en general cree, sin importar lo que nos digan los historiadores, que Cleopatra fue la mujer más hermosa de todos los tiempos, por supuesto, para interpretarla hay que buscar a una persona a la que todos consideren la mujer más bella del mundo. Y en aquella época esa mujer era Elizabeth Taylor. Elizabeth tenía miedo a las alturas y de la escena en la que Cleopatra llega a Roma me dijo, estaba a 12 metros de altura suspendida en el aire, pero tenía a Richard muy cerca porque él sabía que me asustaba caerme. Richard Burton, célebre por sus antecedentes teatrales, estaba a punto de convertirse en una figura de gran importancia en la vida de Elizabeth Taylor. Richard Burton as Mark Antony, but a pawn in the arms of this woman. Le conocía desde que tenía 19 años. Y solía decir, no pienso convertirme en otro nombre más de su larga lista de conquistas. Pero el primer día que trabajamos juntos,
Richard tenía una buena resaca. Y sorpresa. Tenía un aspecto tan vulnerable con ese trajecito de romano. Las manos le temblaban y estaba hecho un desastre. Intentaba beberse un café, pero las manos le temblaban mucho, así que le dije, ¿quieres que te ayude? Le acerqué la taza a los labios y nuestros ojos se encontraron. Se bebió todo el café y seguimos mirándonos el uno al otro. Se había enamorado de Richard. Yo le pregunté sobre ello mientras estaba sentada bebiendo champán. Creo que pensó que a mí no me parecía bien que fuera pasando de un hombre a otro. Así que levantó su copa, me miró directamente a los ojos y de repente los suyos se llenaron de lágrimas y me dijo, Richard me ha enseñado. Las lágrimas empezaron a bajarle por la mejilla, así que colocó la copa aquí para que cayeran en el champán. A amar. Yo me eché a llorar y pensé, bueno, quiere a este hombre. Da igual lo que haya oído decir sobre él. Y me ha descrito su amor de forma tan poética para que le dé mi aprobación. Anthony, how will I live? Same as I. One breath upon the other. Each bringing us one breath closer. You take so much of me with you so far. Remember that I want you to forget, please. Forget? How? I can never be more far away from you than this. Hemos de tener presente que el sistema de estudios siempre procuraba echar tierra sobre los asuntos amorosos de todo el mundo. Entonces, cuando yo era pequeña, no pasaba como ahora con la prensa sensacionalista. La gente actuaba como si todos se fueran a casa y se acostaran a las 9 de la noche junto a su pareja, por lo que cuando comenzaron a aparecer aquellos rumores, se produjo uno de los primeros grandes avances de ese tipo, de verdadero periodismo de celebridades, en el que se contaban sus intimidades, sus secretos, sus desgraciadas vidas, y todo el mundo hablaba de eso. Intentaron vivir un amor verdadero bajo el microscopio de la publicidad, algo que puede resultar casi imposible, porque con demasiada frecuencia los paparazzi y gente así y todo el mundo vigila cada uno de tus movimientos y no te dan ni una sola oportunidad de disfrutar de tu intimidad. Luego están todas esas historias y bulos que no son ciertos. No puedes dar un solo paso en tu intimidad sin que se sepa. Creo que el hecho de estar con él hacía que la gente quisiera dar lo mejor de sí misma. I did a scene with her one day in, I've forgotten the film. And I said, she doesn't do anything. What's she doing? And the mutual friend said, go and see her tomorrow on the rushes. And I went to see her and she was doing everything. Muy amablemente me dijo que yo le había enseñado a ser un actor de cine. Y él me enseñó a mí a ser mejor actriz. I think she's one of the world's greatest screen actors. Is that a threat, George, huh? That's a threat, Martha. You're gonna get it, baby. Be careful, Martha. I'll rip you to pieces. You're not man enough. You haven't the guts. Total war? Total. Tan solo 3 años después del estreno de Cleopatra, Elizabeth contrató al director teatral Mike Nichols para que se situara al frente de su primera película de cine, ¿Quién teme a Virginia Woolf?, de Edward Albee. Lo que estaba dispuesta a hacer, por ejemplo, vestirse de una determinada manera, dejarse crecer el pelo o tener un aspecto horrible, es lo que diferencia del resto a una verdadera actriz, a una que quiere hacerse valer. Pero nadie hace esas cosas si no confía en poder sacar el proyecto adelante. Y para eso hace falta mucha confianza. What a dump.
Hey, what's that from? What a dump. Tuve que engordar casi 10 kilos, lo que me hizo muy feliz. Llevaba prótesis bajo los ojos y bajo la barbilla. Tuve que aplastarme el pecho, llevar almohadillas alrededor de la cintura, pintarme los labios sobre la línea de mi verdadera boca y bajar el tono de mi voz. La verdad es que estaba hecha un desastre. It's really a very sad story. Is it? Oh, it would make you weep. En la escena del bar de carretera, el baile con ese enorme pecho y las caderas, estaba preparada para hacerle sentir celos. You have ugly talents, Martha. Is that so? Don't encourage her. Encourage me. Go on. I warned you, don't encourage her. He warns you. Don't encourage her. Todos éramos conscientes de su gran capacidad dramática, pero en esa escena en el bar de carretera, con la bebida y el desafío a su propia belleza, porque realmente se dejó afear, se convirtió en una mujerzuela, abotargada y bebida. Daddy. I mean, but, sir, this isn't a novel at all. You will not say this. Hell, you keep away from me. No, sir, this isn't a novel at all. This is the truth. This really happened to me. Creo que el público en general no piensa en lo difícil que es ofrecer una interpretación realmente explosiva y emotiva en una película, porque muchas veces hay que parar en mitad de la escena y volver a empezar una y otra vez. Hay que interrumpir el rodaje para los cortes, volver a filmar las tomas de ángulo inverso para el otro actor, y en el proceso te arrebatan constantemente tus emociones. Alcanzar el control físico, mental y emocional necesario para ofrecer una interpretación descarnada, explosiva y furiosa, como la de Elizabeth Taylor en Quien teme a Virginia Woolf, es sumamente difícil. Cuando trabajas, te pones el mono de faena. Nunca lo tuve más claro que cuando rodamos ¿Quién teme a Virginia Woolf? Porque en el plató nos gritábamos. Corría la sangre y nos volábamos los sesos. Pero luego llegábamos a casa, jugábamos con los niños, nos acostábamos, hacíamos el amor y estudiábamos nuestro papel para el rodaje del día siguiente. The most difficult part, of course, of all was Elizabeth's. And quite rightly, she dominated the film. She won an Oscar for it, he said bitterly. Getting angry? Until he watched for a couple of years and started thinking that maybe it wasn't such a good idea after all, that maybe Georgie boy didn't have the stuff, that maybe he didn't have it in him. Stop it, Mother. And I didn't, he said equally bitterly. El otro día vi el último cuarto de ¿Quién teme a Virginia Woolf? Y me llamó mucho la atención la interpretación de Richard. El hecho de que no le dieran el Oscar me enfurece. Hizo un trabajo brillante. Pero fue Elizabeth la que ganó el Oscar, su segundo Oscar, y sin embargo, quizás el mayor reto al que tendría que enfrentarse aún estaba por llegar, y lo haría en una forma muy distinta a los papeles que había interpretado hasta el momento. In Hollywood, show business stars, shocked at the revelation that Rock Hudson has AIDS, have been joining forces to raise money for research into the disease. Ever since Rock Hudson crossed his own version of the River Styx last month and went public with his AIDS sickness, there has been a significant new focus on a disease that threatens to become an epidemic.
Yo ya tomaba parte en iniciativas relacionadas con el SIDA mucho antes de saber que Rock padecía esa enfermedad. Cuando empezó a aparecer el SIDA, la homofobia pública, el rechazo a las personas homosexuales era tan intenso que enfurecía a Elizabeth. Le dolía ese rechazo, le enfurecía y le indignaba. Todo el mundo hablaba sobre ello, pero así. Nadie hacía nada. Y yo me incluyo. Así que me enfadé mucho. Rock Hudson was in his private suite in this Los Angeles hospital, suffering from a disease which has particularly afflicted the homosexual community. Me puse en contacto con el médico de Rock antes de hablar con el propio Rock. Y le dije, ¿sabes que Rock tiene SIDA? A lo que él me respondió, sí. Entonces le pregunté sobre ello y me dijo que mi amigo no tenía ninguna posibilidad de curarse. La gente me decía que no me involucrara en aquello. Incluso recibí amenazas de muerte. Y cada vez me enfadaba más y más. Entonces pensé, tengo que hacer algo. Y salí ahí fuera. All we can do at this point is help our friends who have AIDS. Rock's estate. Los administradores de Rock enviaron un cheque por valor de $250,000 que nos permitió iniciar nuestra labor. Luego me enteré de que nuestro objetivo era el mismo que el de una brillante mujer de Nueva York, la doctora Matilde Green, así que unimos nuestras fuerzas y le pusimos el nombre de ANFAR a nuestra sociedad de investigación. Creo que ya hemos recaudado unos $160 millones. Cuando uno se topa por primera vez con una persona como Elizabeth, que realmente pertenece a la aristocracia de Hollywood y que quizás sea la única que queda de ese grupo, no puede evitar pensar que quizás su compromiso con la causa no sea tan grande, que a lo mejor lo está haciendo más de cara a la galería que otra cosa. Pero esa sensación se disipó al instante en su caso, porque obviamente estaba siendo muy sincera. Mientras recorría el país para promocionar mi perfume, visité varias residencias para enfermos desahuciados de forma anónima. Iba al hospital sin que ni los fotógrafos ni nadie lo supiera. Y les preguntaba a los pacientes qué querían, qué necesitaban. Ellos decían, solo queremos que alguien nos abrace. No somos contagiosos. Elizabeth Taylor es una persona muy apasionada. Y cuando algo le afecta tanto, ya que el SIDA y la necesidad de defender a sus amigos le afectan de una manera tan profunda, se ha involucrado con gran pasión en esto. Creo que en los últimos años este proyecto se ha convertido en su gran pasión y nunca retrocederá un centímetro en su camino hacia su meta. Su deseo de brindar ayuda directa a los afectados por el VIH y el SIDA llevó a Elizabeth Taylor a crear la Elizabeth Taylor Eyes Foundation. Por los resultados de su incansable campaña y como reconocimiento a su trabajo como actriz, hace poco ha sido nombrada Dama del Imperio Británico. Se lo merecía y estoy encantada por ella. Creo que es fantástico que su país natal le brindara ese reconocimiento, lo cual además es interesante porque vive en Estados Unidos desde hace muchos años, pero no creo que nunca llegara a ser ciudadana estadounidense. Siempre ha seguido siendo inglesa. En primer lugar, Sir Rodney suena mejor que Dama Elizabeth o Sir Tony. Aquí viene Sir Rodney, suena muy regio. Y aunque cada uno tiene lo que se merece, siento celos. Me gustaría que me dijeran Sir Rodney. Aquí viene el coche de Sir Rodney. El coche de Sir Rodney se detiene. Sir Rodney está saliendo del coche. Sir Rodney se ha caído de bruces. Ladies and gentlemen, Mrs. Nikos Cassadine.
En los últimos años, los intentos de Elizabeth Taylor de retomar su carrera cinematográfica han tenido resultados heterogéneos, pero está decidida a regresar a la gran pantalla. I have seen General Hospital and the university, and I approve, as my husband would have approved. Mikos Cassadine had a deep and abiding love. I said Cassadine. That's right. That's right. Oh, shit. Right. I startled myself. I'm sorry, folks. I'm not used to acting. I just would like to do something. Me gustaría hacer algo. First of all, En primer lugar, para ver si puedo. not at their expense. Aunque no a costa de los demás, y creo que aún puedo. Quiero ver a Elizabeth Taylor, conociendo, como todos conocemos, su extraordinaria vida, su sufrimiento y la superación de ese dolor, su humor, su belleza, sus hijos, sus joyas, sus hombres, sus cuadros y su comida. Yo vería todo lo que Elizabeth hiciera. I think they're afraid of me. Creo que me tienen miedo. Y no entiendo por qué. Si solo me he roto la espalda 3 veces en los últimos 2 años. Tenemos un guión magnífico titulado These Old Broads, que Carrie Fisher escribió para mí, para Debbie, para Betty Bacall o Julie Andrews y para Elizabeth. Es el mejor papel que interpretará, porque lo hace desde la cama, así que no tiene que levantarse pronto y puede quedarse allí sin hacer grandes esfuerzos. Just get this thing over with. I assume you and Wesley have discussed some preliminary figures. But I wanted to show you a number for each of these ladies that I think is closer to the mark. Ladies, will you excuse me a minute? Come. Es tan famosa hoy en día como siempre, por lo que su nivel de celebridad es único. Su persona trasciende a su trabajo. No necesitamos su trabajo, la necesitamos a ella. Eso es lo que hace de esta mujer la estrella de cine más notable. La última estrella de cine perteneciente a la gran realeza del sistema de estudios de Hollywood, Elizabeth